Y bueno, este mes estamos hablando del aceite, amén, y estamos hablando del tipo, lo que representa el aceite en la vida del cristiano, que es tipo del Espíritu Santo, amén, y el nombre de hoy es la unción del Espíritu Santo, es el que el poder que necesitamos, amén. ¿Cuántos necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén. Y entonces vámonos a la palabra, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y es Segunda de Reyes 4:1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahora vamos a Segunda de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Wow. Bueno, vemos aquí que nos dice la palabra en Hechos capítulo 1, dice que nosotros recibiremos ¿qué? Poder, amén. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros ¿quién? El Espíritu Santo, amén. ¿Y cuántos de nosotros estamos necesitados del Espíritu Santo? Amén. Necesitamos, es el poder de Dios que se mueve en la tierra para que usted y yo vivamos, amén. Pero vemos también algo y dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la otra cita? Veamos aquí, vemos que nos dice que hay una mujer en Segunda de Reyes 4:1, dice que era una mujer esposa de un levita y de un profeta, y dice que este varón muere y la deja a ella en una necesidad. Amén, el que está ahí a tu lado, dile, la dejó en necesidad. Amén. Y entonces vemos aquí que esta mujer está angustiada y va donde el profeta y le dice, mira, tu siervo murió y me dejó a mí en esta necesidad, me dejó en este problema con los acreedores y ahora están pidiendo a mis hijos como esclavos. Amén. Porque en ese momento cuando no se pagaban las deudas, entonces ¿qué cogían? Cogían a los hijos como esclavos. Y entonces esta mujer en este momento llega donde el profeta y entonces le muestra que una crisis. ¿Cuántos de los que están ahí hemos pasado un momento de crisis? Hemos estado que no podemos más en alguna necesidad, una crisis. Amén. Y vemos que esta mujer en medio de esta situación acude ¿dónde? Acude donde el profeta. Y vemos aquí algo importante y vemos algo que el Señor nos va a revelar hoy a través del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en la vida de esta mujer, pero también la va a hacer hoy a través de cada uno de nosotros. Amén. Y entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Para aquellos que ya saben y para aquellos que no saben, les explico. Es el poder sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Amén. Y es el poder de Dios que se manifiesta. Cada vez que usted tiene un milagro en su vida, es porque el poder de Dios está aquí en la tierra. Amén. Cada vez que usted viene a la iglesia y usted es tocado, redarguido, y algunos dicen, ay, la pastora dio una limpia con pringamosa. No fui yo. Fue el Espíritu Santo que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y nosotros somos ¿qué? Somos unos instrumentos. Amén. ¿Y qué pasa? Porque usted y yo pedimos la unción del Espíritu Santo. Vamos a Isaías 61:1, ¿qué nos dice? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Y bueno, y vemos aquí que el Espíritu Santo es el poder derramado sobre cada creyente. Amén. Dile al que está a tu lado, vamos a salir hoy llenos. Amén. Y entonces, ese poder, ¿por qué lo derrama el Señor? Usted sabe, ¿cuántos vinieron invitados hoy o cuántos vinieron aquí a la iglesia porque fueron invitados? Gloria a Dios por esas personas. ¿Sabe? Esa persona que lo invitó fue a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dije, mira, invita.
Mira, invita. Y de pronto alguno ha venido y dice, ay, pero ese hermanito se pone cansón. Ya voy a quitármelo encima y voy. Pero sabe que es el Espíritu Santo que comienza y no lo deja tranquilo hasta que no le diga, ven, ven, ven. Porque es el Señor el que nos va llamando. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Y entonces vemos aquí que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre usted, sobre cada creyente. Y qué bonito cuando usted y yo tenemos esa disposición y somos obedientes al Espíritu Santo y le decimos a una persona, ven, vamos. Amén. Es el poder de Dios para hacer ¿qué? Para cumplir tareas divinas. Amén. Cada vez que usted y yo invitamos a una persona, estamos cumpliendo un mandato divino. Amén. Y la gloria es para el Señor. Vamos a Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Y vemos algo importante. Sin unción, el ministerio se vuelve seco, se vuelve mecánico y no da fruto. Amén. Y entonces vemos aquí lo que le pasó a Sansón. Sansón jugaba con la unción. Decía, no, Dios a mí me usa. Yo tengo a Dios de este lado, Él a mí me escucha. Y seguimos con esa tarjeta, ese pase que creemos que tenemos para pecar. Y entonces lo seguimos mostrando y no hay problema. Pero dice la palabra que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Y cuando él dice, bueno, otra vez haré como las demás veces. ¿Qué pasó? Esta vez sí fue apresado. Amén. Y fue y pagó por las consecuencias de su desobediencia. Entonces, por eso es que usted y yo tenemos que anhelar que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Porque sin el Espíritu Santo, usted y yo somos secos. No damos frutos. Somos címbalos que resuenan. Amén. Y vemos algo en Apocalipsis capítulo 3:1. ¿Qué nos dice? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Qué tristeza. Muchas veces, aquí vemos el testimonio de la iglesia de Sardis en Apocalipsis. Dice que crees que estás viva, pero estás muerta. Amén. Y el Señor nos está llamando y nos está diciendo a cada uno, necesito que estén vivos. Necesito que sean llenos de mi presencia. Amén. Y de pronto alguno dice, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago para tener el Espíritu Santo? Vamos a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de decir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Fíjense aquí, dice, el que tenga sed de mí, ¿qué? Venga. Amén. El Espíritu Santo está para todo aquel que tiene sed. Que tiene sed de la presencia del Señor. Amén. La unción es ¿para qué? Para el sediento. Amén. Entonces muchas veces no vemos manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas porque nos hace falta ¿qué? Sed. Un testimonio de pronto, aprovechando, Zoili está aquí de testigo. Cuando yo comencé con el Señor, yo le pedí, Espíritu Santo, ven. Esa era mi oración. Espíritu Santo, ven, ven. Y me acuerdo que un día estuvimos orando en mi casa y yo anhelaba ser tocada por el Espíritu Santo. Y ella fue testigo de eso. El Espíritu Santo me tocó. Y antes de que cualquiera me cogiera, yo me caí en cámara lenta, así, como si me hubieran puesto una esterita, así. Y ella y todos los que estaban ahí quedaron sorprendidos porque ninguna mano me tocó. Entonces es cuando tú y yo tenemos sed
del Señor, el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Ojo, cuando yo tengo sed del Señor, no cuando estoy lleno de mí mismo, no cuando estoy lleno de mí, es que yo soy el último sorbito de Coca-Cola. No, 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 no. El Señor llega a aquel que tiene sed y anhela su presencia. Amén. Entonces, Él llega a transformar, pero aquel que tiene anhelo de ser transformado. Amén. No que nosotros seamos así como esos sinvergüenza. No, no, no. Yo estoy aquí esperando que el Señor haga la obra en mí. Ojo. Tú y yo tenemos que anhelar ser transformados. Y tenemos que dar pasos de fe. Amén. Y cuando la carne se nos quiera brincar, usted sujeta de carne en el nombre de Jesús. Amén. Porque muchas veces le estamos dando rienda suelta a nuestra carne y nos estamos justificando. No, es que yo oro para que el Señor me transforme. Sí, pero ¿qué estás haciendo para que el Señor te transforme? Acuérdate algo, nuestra carne tiene que morir. Amén. Y es duro, pero es cierto. Tú y yo tomamos la decisión. Amén. Y entonces, el Espíritu Santo nos confirma su buena voluntad. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando tú y yo tenemos ese anhelo de servir, de hacer algo con excelencia, el Señor nos lo va a confirmar en nuestro corazón, lo que decía el hermano Marlon. El Señor nos va a confirmar, es servirle a Él, pero tú y yo no nos conformamos con hacerlo por hacerlo, no, hacerlo porque me tocó, o no, para salir del paso, no, 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 tú y yo vamos a querer hacer lo mejor, amén, porque lo vamos a hacer con excelencia, sabiendo que la gloria es para Dios, y que tú y yo somos una vasija, un instrumento, un vasito que el Señor va a usar, amén. Y vamos aquí, seguimos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué pasa? Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Amén. Y vemos aquí que el profeta le da una instrucción a la viuda. Ojo, recordemos el contexto, hay una deuda y entonces... ¿Qué tiene? ¿Qué tenía la viuda? Ella dijo, yo tengo un poco de aceite. Es lo único que tengo. Y entonces el Señor le dice, bueno, ve y busca vasijas. Dice, no pocas. Ojo, hay una comisión que usted y yo tenemos, que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es nuestra comisión? Ajá. Y entonces, ¿qué le dice? Vasijas, ¿no qué? Y entonces tú y yo tenemos como misión traer vasijas, pero no pocas, traer vasijas, porque en la medida en que tú y yo nos vamos ejercitando, más unción hay sobre ti y sobre mí, amén. Y dice que cuando cesaron de llegar las vasijas, cesó de fluir el aceite. Yo creo que tú y yo no queremos que deje de fluir el aceite en nuestras vidas, amén. Entonces tú y yo tenemos que ejercitarnos para ver el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, amén. Entonces el Señor nos está hablando, iglesia, cada vez que tú y yo hacemos una actividad, cada vez que tú y yo nos reunimos, oramos, venimos los miércoles a orar aquí, el Señor nos usa como instrumento de bendición. Pero recuerda algo, ¿qué hizo Jesús cuando estaba pequeño y se le perdió a sus padres y lo encontraron en el templo? ¿Qué dijo? ¿Estoy en qué? En los negocios de mi Padre. Y recuerda algo, cuando tú y yo nos encargamos de los negocios de nuestro Padre, Dios también se va a encargar de nuestros negocios. Amén. Ojo, aclaro. Pastora, y tenemos que dejar de trabajar. Yo no le estoy diciendo eso. Aclaro por si acaso. Amén. Entonces, tú y yo, mientras tú y yo vamos haciendo lo que el Señor nos ha comisionado, Él se va encargando de que tú y yo tengamos provisión, tengamos bendición, porque Él no es deudor de nadie. Amén. Y entonces vemos algo más. El Espíritu Santo quiere llenarnos. ¿Y cómo nos llenamos? Muy fácil. Ayuno, oración, palabra,
vigilias. Empecemos a buscar la presencia del Señor, pero vamos a buscarla. No, es que voy a esperar que convoque. No, tú y yo tenemos que tener pasión por buscar al Señor. En nuestras casas, en nuestros sitios. Cuando tú y yo tenemos alguna necesidad, ¿a quién tenemos que acudir? Al Espíritu Santo, meternos en su presencia. Amén. No por obligación, por pasión, porque tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo manifiesto en nuestras vidas. Amén. Y entonces, vemos aquí algo. Esta mujer usó lo que tenía. ¿Qué tienes tú en tu casa? ¿Qué herramientas tienes que el Señor te ha dado? Comienza a usar las herramientas que te ha dado el Señor. Has aprendido a orar, a leer la palabra, a ayunar. Sigue alimentándote y no permitas que tus vasijas se acaben. Trae muchas delante de la presencia del Señor. Comienza a buscarlo y comenzarás a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Vemos aquí algo. La mujer, la viuda, ¿qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué tenía? El aceite y las vasijas. Y vemos aquí cómo sus deudas fueron pagas. Amén. ¿Qué usó David? David usó una honda y una piedra. Amén. Y derribó a un gigante. ¿Qué hizo la viuda de Sarepta? Tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y sobrevivió 2 años hambruna junto con su hijo y el profeta. Amén. Y no careció de nada. Tú y yo no podemos limitar al Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, no limites al Espíritu Santo. ¿Sabes? Muchas veces limitamos al Espíritu Santo porque nos hace falta visión. Porque estamos nada más sumidos en lo que nosotros podemos hacer. Recuerda, nuestra fuerza, nuestra sabiduría es ínfimamente pequeña en comparación con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Dios puede traer contactos divinos. Dios va en lo sobrenatural. Dios hace milagros creativos. Dios va a hacer lo que nuestros ojos y nuestro corazón no se atreve o no podemos en nuestra fuerza. Dios lo va a hacer, pero tú y yo tenemos que tener la visión. Amén. Pero visión de reino, visión para glorificar al Señor y sabiendo que lo que alcancé es para gloria de Dios. Amén. Número 3, asociarnos con personas ungidas. Ojo, por ahí hay un dicho que dice en el mundo secular, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero fíjate algo, en la palabra nosotros también lo vemos. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 15. Cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Ojo, es importante esto. La unción es transferible. Ojo con esta parte. Eliseo, ¿qué hizo? Eliseo sirvió a Elías. Y Elías estuvo pendiente, estuvo al servicio, pero estaba atento a lo que él tenía. Y dice: quiero una doble porción. Amén. No se conformaba solamente con lo que tenía Elías, quería más. Tú y yo tenemos que anhelar más de la presencia del Señor, pero también tenemos que saber con quién estamos, en qué lugar estamos. Y ojo,
cuando tú y yo honramos, esa unción es transferible. Amén. No permitas que de pronto la confianza te haga de pronto perder el canal. Porque muchas veces, porque tenemos confianza en la persona o de pronto tenemos cercanía, tenemos en poco lo que Dios le ha dado a la persona. Ojo con eso. Si el Señor te ha puesto en un lugar, ojo, ese es tu canal de bendición. Comienza a ser atento, comienza a adiestrarte, comienza a aprender, comienza a estudiar y comienza a practicar lo que te ha sido enseñado. Amén. Y verás cómo la unción, esa unción es transferible a tu vida. Amén. Muchos no reciben porque tienen en poco lo que Dios les ha puesto a su lado. Y entonces están en el mismo círculo, dando vueltas, dando vueltas. El Señor nos llama a honrar y a ser de instrumentos de bendición, a servir en el lugar donde estamos. Y la gloria, ojo, la gloria es para el Señor. Amén. Entonces, no desperdiciemos el canal. Número 4, honra espiritual. Esa es tu conexión. Vamos a 1 Samuel, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Fíjate algo especial. Aquí Samuel era todavía un niño y de pronto no entendía lo que era la voz espiritual. Y muchos de nosotros aquí hemos llegado como niños. Cuando conocemos al Señor no entendemos y de pronto una de las cosas que más nos pregunta es: ¿y cómo sé yo que Dios me habla? Esa es la pregunta que todos hacen. ¿Cómo sé yo cuándo yo sé que el Señor me está hablando? Y fíjate algo, él fue donde Elí y Elí le dijo: mira, es de esta forma, cuando tú lo escuches, dile: habla, que tu siervo escucha. Pero Samuel estuvo dispuesto a escuchar, estaba atento, amén, a aprender lo que le estaban enseñando. Pero muchas veces nosotros no estamos atentos a lo que se nos enseña porque creemos que nos la sabemos todas. O tenemos predisposición en nuestro corazón. Ojo con esto, que el Señor nos está llamando a ser humildes. Amén. Y que tenemos que dejarnos enseñar. Amén. Estar dispuestos. Entonces, ese diseño divino que nos ha puesto el Señor es que la bendición viene a través de los padres, pero sobre hijos obedientes. Amén. Eso que de pronto uno les está guiando y les está diciendo: es por aquí, pero dice: no, es por acá. Porque es que yo creo, es porque así yo lo he hecho. No. Recuerda, con el Espíritu Santo, tú y yo tenemos que aprender que la voz del Señor va a ser como un susurro. Muchas veces estamos esperando truenos, estamos esperando luces, estamos esperando. No. El Señor te va a hablar pasito. El Señor no te va a gritar. Amén. De pronto en algún momento alguien una vez me dijo: pastora, usted de pronto, ¿por qué no grita y no se pone eufórica? Si yo veo otras pastoras como coge. Yo le digo: no, es que yo no tengo necesidad de gritar, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y cuando Él va a corregir, Él mismo corrige sin necesidad de que yo le grite. Amén. Y es aquí donde tú y yo tenemos que entender. El Espíritu Santo nos va a hablar en forma de ¿qué? De susurro. Amén. Y cuando tú oigas esa vocecita interior que te está diciendo: mira, por ahí no te metas, entonces ya usted sabe: Señor, ya escuché, voy para esa, para donde tú digas. Amén. Número 5, ¿cómo mantener y aumentar la unción? Vamos a Ezequiel, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Vamos a Josué 1:8. Ezequiel 3 del 1 al 3, para los que anotan, ténganlo ahí anotado y lo consulta después. Pero ahora vamos a leer Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Fíjate lo importante. Tú y yo tenemos, ¿cómo aumento esa unción? Leyendo.
leyendo la palabra, meditando en la palabra. Ojo, no se trata el que más rápido lea, sino que cuando tú leas, medites en esa palabra, vayas memorizando la palabra y hagas de esa palabra, ojo, la apliques a tu vida. Porque muchas veces cogemos la palabra y se la estamos midiendo a los demás. Esta es para Marlon, esta es para tal, esta es para tal. Pero para nosotros, 4 o 5 metros. Ojo, tú y yo tenemos que medirnos nosotros mismos con la palabra. Y la transformación, ojo, ¿quieres que tu esposo sea transformado? Cambia tú. ¿Quieres que tu esposa sea transformada? Cambia tú. La palabra es para usted y para mí. Amén. ¿Quieres que tu jefe cambie? Cambia tú. Porque muchas veces le estamos midiendo la palabra a los demás, pero la palabra es para nosotros. Los que tenemos que dar testimonio de la palabra somos nosotros. Amén. Y entonces muchas veces cuando peleamos con la esposa y cuando nos conviene, dice la palabra, dice oiraos pero no pequéis. Pero cuando soy yo el que estoy mal, enseguida me volteo y le doy la espalda. Y le quito la sábana también. Ojo. No. Entonces, usted y yo, la palabra es la que nos mide, pero ¿a quién? A nosotros, a cada uno. Amén. Y vemos en Judas capítulo 1, versículo 20, que nos dice: Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? Orar en el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Amén. Y entonces cuando tú y yo tenemos esos espacios, esos tiempos, ojo, de lectura de la palabra, me mido yo con la palabra, oro en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se va a manifestar en mi vida. Eso que hago en el aposento, en lo secreto, se va a manifestar en público. Amén. Porque muchas veces decimos, somos yo, Carvajal. Todo yo lo hago bien, yo hago esto, yo hago esto. Pero no se nos nota. Nos sacan de casilla, nos dijeron 1, 2, 3 y ya nos ofendimos. Ojo con eso. Eso está mostrando que no hay en nosotros llenura del Espíritu Santo. Pastora, pero yo oro 3 horas. Espérese, entonces suba el rango porque le está faltando. Amén. El Espíritu Santo se nos nota. Amén. Y entonces vemos, cuando estamos en eso, santidad, obediencia. Para los que anotan, Efesios 4:30, guarden ahí esa palabra, por favor, y Mateo 25:21. Obediencia. Recuerda, tú y yo tenemos que aprender a ser obedientes. El pecado contrista el espíritu que está en nuestro corazón. La desobediencia apaga la llama. Ojo, dile al que está a tu lado: el pecado contrista el Espíritu Santo. Ojo, la desobediencia apaga la llama. Entonces, cuando a mí de pronto dicen, ay, pastora, yo antes estaba llena del Espíritu Santo, pero ahora, ando así, como que tengo en bajito y todavía me toca echarle fresco y nada que prende. ¿Estás en desobediencia? ¿Estás escuchando al Señor? ¿Estás pecando? Ojo. Recuerden que nos estamos midiendo la palabra, no estén mirando al hermano, mírese usted. Amén. Y entonces es aquí donde usted y yo tenemos que empezar a mirarnos. Señor, ¿qué me está pasando? Sí, estoy en bajo y todavía nada, estoy dando y dando. Señor, no te estoy escuchando, no te estoy obedeciendo, muéstrame. Amén. El Espíritu Santo nos va a hablar con claridad, pero tú y yo tenemos que ser apercibidos cuando Él nos hable y no mirar al compañero, sino mirarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces, vamos, mientras tú y yo no estemos conectados con el Espíritu Santo, vamos a estar navegando en otras aguas.
Pero cuando tú y yo estamos conectados con el Espíritu Santo, sabemos en qué corriente vamos. Amén. Y es lo que le tenemos que decirle al Espíritu Santo: Señor, que seas tú en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Cuando viene ese desánimo y esa desconfianza en nuestro corazón, ya sabemos que algo está pasando. Espíritu Santo, te ofendí, ¿qué he hecho? Y empiece a buscar primero en usted. Y pídale: aquí estoy, Señor. Si algo tengo que hacer, aquí me rindo ante ti. Amén. Número 6, los frutos de la unción. Ojo, esto es importantísimo. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Vemos aquí algo. La palabra, cuando llega, cuando es el Espíritu Santo nos redarguye. Dice que aquí los varones sintieron en su corazón algo. Amén. Y dijeron: ¿qué haremos? Cuando el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, cuando estamos hablando a través del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo es el que nos redarguye. Amén. Yo no tengo que ponerme con un látigo a estar cogiendo a cada uno, ni a estar de patrullera de santidad en la iglesia. El Espíritu Santo se encarga y nos va a decir cómo estamos. Amén. Y yo tengo que ser muy cuidadoso en esto y decirle: Señor, ¿sabes qué? Que toda palabra que salga de mi boca no sea en mi humanidad, sea la de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, la que tu Espíritu Santo quiere que yo lleve. Amén. Y entonces tenemos que tener cuidado en esto. Ustedes, cada uno de nosotros somos líderes en potencia. Y cada vez que sale una palabra de nuestra boca, tenemos que tener la certeza que es el Señor cuando le vamos a decir a otra persona. No sea que seamos instrumentos de maldición y no de bendición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué palabra sale de mi boca. Amén. Y estar confirmado que es el Espíritu Santo el que lo hace. Ahora, con los frutos del Espíritu Santo, ¿qué vemos también? Aparte de la palabra, podemos ver situaciones en donde de pronto hay personas que no son tímidas al hablar. Yo la primera, aquí tengo testigos. Pero cuando el Señor usa en la palabra, da un denuedo, da una pasión, da una destreza que uno dice: wow, ¿de dónde? Pero sabe uno que toda la gloria es para el Señor. Amén. Y a Él y para Él sea toda la honra y toda la alabanza. Pero entre los frutos del Espíritu Santo que vamos a ver, los resultados del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a ver que sanidades y milagros. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando, y a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Fíjense lo importante, lo maravilloso que es el Espíritu Santo. Tú y yo somos portadores del Espíritu Santo. ¿Y cuántos queremos más del Señor? Y fíjense algo, el Espíritu Santo, en la medida que tú y yo lo pedimos, el Señor nos va a dar dones, talentos, va a romper yugos, ataduras, nos va a ayudar a pagar deudas, a sanar, nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando tú y yo le pedimos: Espíritu Santo, ven, dame la sabiduría, dame las herramientas, dame lo que tú tienes para mí, y aún añádeme más. No le dé pena pedirle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no le va a cobrar. Entonces pídale con confianza, que Él tiene ahí la SIM-Card Oro Mastercard Espíritu Santo para todos. Amén. Entonces, usémoslo. Hace algunos años, cuando yo conocí del Señor, a mí me impactó un hombre que vino de Kenia. Y yo quedé impactada porque en ese momento yo quería ir a una campaña donde él estaba, pero no pude ir. Pero estaba haciéndole mucho seguimiento porque yo tenía en mi corazón el ir y no pude ir. Y algo que me llamó la atención fue que en esa vez que él vino, él en el estadio, llegó una mujer que se le había muerto su niño en el hospital, se le había muerto su bebé a las 4 de la tarde, y esta mujer dijo, le dijeron que lo dejara, que iban a hacer todas las cuestiones, los requerimientos del hospital, todo
los procedimientos. Y entonces ella dijo, no, yo me llevo a mi hijo. Mire, pero ¿cómo se lo voy a llevar? Yo me lo llevo porque hay una campaña y yo me lo voy a llevar. Y dice que esta mujer, eso fue aquí en Barranquilla que pasó, y esa mujer fue y se llevó a su niño muerto. Y a las 11 de la noche que estaban ya dando los testimonios y todo, ella pasa con su bebé, ella pasaba llorando, no podía ni hablar y todos no entendían hasta que pudieron hablar con ella y ella dijo, yo traje a mi hijo muerto, vine de tal hospital y el Señor resucitó a mi hijo aquí. Y entonces a mí esto me llamó poderosamente la atención. Yo, wow, este Señor, cómo el Señor lo usó. Pero lo que me llamó más la atención fue años después que tuve la oportunidad de buscar la biografía de esa persona y dice que él era médico de profesión en Kenia y el Señor lo llama al ministerio completo. Y entonces dice que él tuvo un sueño, él estaba orando en el mismo hospital y en la habitación donde ellos descansan y dice que él en ese sueño Dios le echa como una jarra de aceite y le dice, ya eres lleno, ve y usa lo que te doy porque te he dado una unción para sanar. Y entonces él se despierta y él decía que él tenía temor en su corazón. Médico de profesión, imagínense, y cómo es que yo voy a orar por los enfermos. Y entonces a él le costaba eso y entonces dice que le costaba orar por los enfermos porque él sentía que los demás lo iban a mirar raro. Y dice que a una de las primeras campañas que lo invitan es a Barranquilla, Colombia. Y dice que una de las cosas que en plena campaña empezó a hacer, empezó a sanar y empezó a ver cómo Dios lo usaba. Amén. Y entonces y vi la resurrección. Dice, aún lo que estaba en los hechos, el Señor lo hizo a través de mí. Ojo, si el Señor te ha dado una unción, úsala. No tengas miedo. Que los demás se burlen, problema de los demás. Tú usa lo que el Señor te ha dado para glorificar su nombre. Ojo con esto. Cada vez que el Señor te use, recuerda quién es el dueño del poder. Quién es el dueño de la gloria. Quién es el dueño de la alabanza. Nunca se te olvide eso. Amén. Y verás cómo el Espíritu Santo te va a dar más de lo que le vayas pidiendo en la medida que tú vas haciendo. El Espíritu Santo transforma la vida y trae expansión del reino. Vamos a Hechos capítulo 5 versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Amén. Fíjate algo, nosotros los pastores no podemos cambiar a las personas. Nosotros podemos guiar, dar una dirección, enseñar, ojo, bajo la palabra, no en nuestros pensamientos, no en nuestro consejo humano. Usted y yo como cristianos enseñamos qué dice la palabra con respecto a esta situación. Amén. Pero recuerde, el que transforma la vida es el Espíritu Santo. El que va a cambiar a las personas es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos aquí? La unción va a romper cadenas. La unción hace que personas que eran frías, que eran de pronto muy acartonadas, muy tesas, muy bajas, de pronto se vuelvan sensibles. Que comiencen a llorar en medio de una alabanza y digan, oye, yo en mi vida he llorado y cómo es que aquí yo cojo y me desgajo todo. Y eso es el Espíritu Santo. El Señor va transformando nuestra vida. Y el Señor va haciendo milagros. Va haciendo que usted y yo aborrezcamos el pecado. Amén. Ojo, no que nos creamos más que los demás, sino que aborrezcamos el pecado que viene a nuestro corazón, que viene en nosotros y que busquemos agradarle a Él. Amén. Y hace que personas que de pronto en su vida han servido se vuelvan siervos fieles. Amén. La gloria siempre para el Señor. Amén. Y por último, vamos a Isaías capítulo 10, versículo 27. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Y la unción rompe yugos. Toda esa carga que has traído, todo eso que de pronto has estado meditando durante esta semana, los proyectos, las cosas que te han tenido cargado, dile, Señor, dame tu unción. Necesito que se rompan esos yugos.
Necesito ser libre. Necesito tu unción y ver la manifestación de tu poder en mi vida. Que ese agotamiento, esa opresión física, espiritual salga de mi vida porque tu poder está sobre mí. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y en esta hora, iglesia, te invito, aquellos que nos están viendo por primera vez o aquellos que han venido por primera vez en esta casa y dices, yo necesito eso, yo necesito la unción, yo necesito a Dios en mi corazón. Te invito a que hagamos esta oración, a que aceptes a Cristo en tu corazón. Iglesia, te pido que me apoyes, me acompañes en esta oración y repitas conmigo ahí donde estás. Amado Padre, hoy me presento delante de ti. Te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador, como mi dueño. Te pido perdón por mis pecados, por mis iniquidades y por mis rebeliones. Te ruego, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y ayúdame a crecer de manera sobrenatural en tu presencia. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración ahí donde estás, hay fiesta en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque es un alma que se salvó. Amén. Y entonces la gloria de Dios resplandece. Iglesia, y a ti te invito. Si tienes hambre y sed del Señor, te invito a que pases aquí adelante. Si tienes cargas, tienes problemas, tienes situaciones que necesitas el poder de Dios manifiesto en tu vida, dile, Señor, aquí estoy, Señor. Hoy me presento delante de ti. Te pido perdón, Señor, cuando con mis propias fuerzas he querido hacer las cosas. Cuando he dado prioridad a mi sabiduría, a mis fuerzas, a las relaciones, a todo, me he llenado de mí, Señor, y no he dejado que tú actúes, Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor, que derrames de tu aceite. Señor, no poco, quiero mucho, Señor, quiero mucho, mucho. Más de lo que yo pueda, Señor, quiero mucho de tu aceite, quiero tu unción, Señor. Quiero tu unción para relacionarme con mis hermanos en la sangre, en la fe. Quiero tu unción, Señor, para relacionarme día a día. Quiero tu unción, Señor, para desarrollarme en mi trabajo, en mi sitio de estudio, en donde estoy. Quiero tu unción, Señor, en esta hora. Tu sabiduría, tu cabot, tu presencia, Señor. Derrama de tu unción sobre mí, sobre mi casa, sobre los míos para sanar, Señor, en esta hora. Que seas tú, Señor, llenándome, Señor. Quiero ser esa vasija, Señor, saturada de tu presencia, llena de tu presencia y que se renueve cada día, Señor. Derrama de tu unción para sanar, Señor, para predicar, para multiplicar, para ser discípulos, Señor. Quiero, Señor, que a través de tu Espíritu Santo este ministerio en donde estoy crezca, Señor. Quiero ser un instrumento de bendición, Señor. Haz de mi tierra fértil, Señor. Derrama de tu aceite en mí, Señor. Ayúdame a dar fruto para tu gloria. Espíritu Santo, fluye en mi vida, redargúyeme de pecado, de justicia, de juicio. Transforma mi vida, Señor. Renuévame, dame esa fuerza que necesito, Señor. Llena este lugar de tu gloria, lléname de tu presencia. Dame lo que necesito diariamente, Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti en esta hora. Señor, en esta hora, Señor, te pido, Señor, que derrames tu gloria, sabiduría sobrenatural, contactos divinos y bendiciones, milagros creativos sobre esta tu casa. Mira las deudas de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Abre puertas sobrenaturales, Señor. Milagros creativos, contactos divinos, Señor. Nuevos diseños, Señor. Cosas nuevas que ojos
ojo no vio y oído escuchó, sé tú derramando sobre tus hijos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que asegures nuestra generación, la generación de nuestros hijos y de nuestra descendencia. Que tu Espíritu Santo corra sobre un río como un río sobre sus vidas, Señor. Transformando, guiando, ministrando, preservando, protegiendo en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu se manifieste con poder en nuestras vidas, Señor. Que tengamos la visión tuya. Ahí donde estás, dile, Señor, derrama de tu colirio, de tu Espíritu en mis ojos, Señor. Para tener la visión de reino, Señor, en todas las áreas de mi vida, Señor. Ayúdame a ver, Señor, como tú ves. En el nombre de Jesús, Señor, transforma, Señor, transforma mi hogar, transforma cada hogar de esta casa, Señor. Que tu amor, tu aceite, Señor, sature el corazón de tus hijos, del esposo por la esposa y de la esposa por el esposo, de los hijos por los padres y de los padres por los hijos, Señor. Transforma, Espíritu Santo, muévete con poder, Señor, y que remanente de bendición sea sobre tu casa. Ahí donde estás, dile, Señor, dame más. Dile, Espíritu Santo, dame más. Dame más de tu poder, Espíritu Santo, dame más. Quiero más de ti, Señor, más de ti, menos de mí. Espíritu Santo, transforma. Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos. Espíritu Santo, que el poder de tu presencia, Señor, sea grande en mí, Señor. Que a donde vaya, Señor, las tinieblas, Señor, huyan en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Gracias por tu poder. Gracias porque no seré el mismo. Gracias porque hay cambios en mi vida, en mi casa, en mi familia. Hay cambios en el lugar donde estoy. Dame más de ti. Ahí donde estás, dile, Señor, tengo hambre y sed de tu presencia. Lléname, Señor. Y si estoy lleno de mí, hoy renuncio, Señor, hoy entrego, Señor, todo lo que no sea tuyo, hoy lo entrego. Si hay en mi prepotencia, opresión, obstinación, Señor, hoy la entrego, Señor. Y quiero más de ti. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu presencia. Lléname de ti, Señor. Que los demás vean en mí, Señor, el fruto de tu presencia. No apariencia, no solamente momentos. Quiero una vida completa, Señor, en tu presencia. Mi alma te adora, te alaba, te bendice, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra. Señor, toma control de esta semana, sorprende a tu pueblo positivamente. Espíritu Santo, encárgate de cada situación de tus hijos que presentan hoy ante el altar. Y bendice, Señor, a tu casa, Señor. Bendícelos, sorpréndelos y que la bendición tuya esté sobre cada uno 24/7. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Santo Espíritu Santo.